Hola, hola. Hoy vamos a aprender a calcular el valor de la resistencia de protección de un LED. Vamos a ver, ¿qué es un LED? Es un diodo emisor de luz. Su simbología es esta de aquí. Tiene dos características de funcionamiento: su voltaje y su corriente. ¿Quién nos lo tiene que entregar el fabricante o lo tenemos que averiguar de manera prueba y error? Eso vamos a ver en otro video. Entonces digamos que un LED tiene la característica de 3 voltios y 20 miliamperios. Podremos nosotros maniobrar la corriente en ese rango. Es lo que recomienda el fabricante. Y el consumo es aproximadamente de 3 voltios. Entonces tenemos que fijarnos básicamente en este de acá para nuestro diseño y no sobrepasar el nivel de la corriente. También depende de la fuente de alimentación con la que vamos a alimentar al circuito. Por ejemplo, si tenemos una fuente de tensión continua de 9 voltios, más o menos, no podíamos conectarlo directamente al LED, porque si no se quemaría. Estaría llegando directamente 9 voltios, superando el valor nominal de funcionamiento. Por lo tanto, el LED se quemaría. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una resistencia para restringir el paso de corriente y mantener los 3 voltios. El LED tiene una característica. Como es un diodo tiene una curva característica. ¿Recuerdan? Eso vimos en un video. El voltaje del diodo y la corriente del diodo. ¿Qué pasaba? Había un voltaje de funcionamiento y su curva era casi recta, casi una línea. ¿Se acuerdan? El voltaje aumentaba poco dependiendo de la corriente, muy poco. Entonces, esos 3 voltios aproximadamente es esta curva de aquí, 3 voltios, ¿no? Aumentando la corriente va a variar muy poco ese voltaje. Entonces, es como que lo mantenemos constante. Utilizamos ese valor como una constante de 3 voltios. Si disminuimos la corriente, vamos a ver que ese valor sigue estando cercano a 3 voltios. Por eso se asume que son el consumo de 3 voltios. Se trabaja ahí para diseñar el circuito y elegir la resistencia de protección. Entonces ahora vamos a elegir una resistencia de protección. Ahí la resistencia por donde debe pasar una corriente que no supere el valor máximo de la corriente de LED. Y depende también del brillo que nosotros queramos obtener de él. A 20 miliamperios normalmente un LED va a estar a su máxima luminosidad. Pero si nosotros no queremos tanta iluminación, podemos trabajar con 10 o con 5 miliamperios. Entonces también eso depende del valor de la resistencia. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con 10 miliamperios, y acá va a caer 3 voltios, en la resistencia caerá el resto de los 9, según la ley de Kirchhoff. Entonces caerá 6 voltios. Como ya tengo el voltaje y la corriente que circularán por la resistencia, puedo elegir el valor de la resistencia, puedo hallar el valor de la resistencia, según la ley de Ohm, que sería 6 voltios sobre 10 miliamperios. Y esto nos da 600 ohmios. Por lo tanto, si yo le coloco una resistencia de 600 ohmios, voy a restringir la corriente a 10 miliamperios y voy a consumir los 6 voltios restantes de la fuente de 9 voltios. ¿Y qué pasaría si la fuente de tensión ya no es de 9, sino es de
12, como lo tiene un vehículo. 12 voltios. Tendríamos que cambiar el valor de la resistencia, porque aquí ya no van a consumir 6 voltios, sino 9 voltios. 9 voltios, pero si nosotros queremos mantener 2 miliamperios, ahora escogemos el valor de otra resistencia. Sería 9 entre 10, que nos daría 900 ohmios. Y mantendríamos la corriente aproximadamente a 10 miliamperios y con un consumo de 3 voltios aproximadamente con el LED. Y mantendríamos la intensidad del brillo del LED. Bien, en otro video vamos a ver cómo encontramos el voltaje característico de cada LED. Hay un circuito que podemos armar y podemos obtener el valor del voltaje característico del LED, y con eso podríamos trabajar. Bien, cuídense y nos vemos en el siguiente video.